Irma Barraza, yo estuve en el 68 y hubo una masacre terrible. Una amiga murió de un infarto porque desde ese 68 quedó muy mal. Otro amigo de ella cayó muerto por un balazo en ese momento. Fue terrible. Estaría bien que me diera el nombre de su amigo para conocerlo, nombre y Pero, apellido. pero hubo una masacre previa, la cual se ha olvidado, que es la toma de las instalaciones de Santo Tomás, del Poli, Ahí sí hubo donde balazos. también hubo una bola de muertos, ahí sí ya reconocidos por el propio gobierno, porque se atrincheran en las escuelas de Santo Tomás y llega el ejército y dispara. Es unos días antes. Pero como siempre decían, es que hubo muertos en su caso de San Ildefonso. La preparatoria, y hubo muertos. No había habido muertos. Ese día sí hubo muertos, pero ya nadie les creyó. Pero es a raíz de ese evento que anuncian y convocan a la asamblea en Tlatelolco para ver qué se iba a hacer con esa masacre y difundir además con datos reales qué es lo que había pasado, porque no se da la información completa o no se cree ya. Entonces los líderes convocan a la asamblea en Tlatelolco para tomar decisiones de acuerdo a todo el consejo, qué se iba a hacer y de qué manera se iban a continuar las pláticas con el gobierno, asumiendo que ellos habían sido los responsables de la masacre en Santo Tomás. Pero previo a esto, ustedes hablan de los infiltrados, se da la información de que esto iba a pasar, que se estaba haciendo una convocatoria a nivel Ciudad de México y que muchas escuelas en los estados se estaban anexando, y es cuando viene ya el gran mitin de Tlatelolco, ¿no? Todo lo que ya sabemos. A ver, solo para aclarar un punto, lo de Tlatelolco no iba a ser un mitin, iba a ser una marcha, solo que decidieron no marchar. Pero no iban a estar ahí en la plaza. El plan no era quedarse ahí, era salir. Era salir y marchar. Ese era el plan original. Pero era dar primero la información de lo que había pasado en Santo Tomás para llegar a un acuerdo y que tal vez posiblemente después vendría la marcha. Pero originalmente era abrir la información y dar a conocer lo que había pasado en las instalaciones del Politécnico. Además, por ahí están las reseñas. Quizá esa mañana sucedió uno de los eventos que detonó que el gobierno reaccionara de otra manera. Pero hay que revisar los documentos de lo que sucedió esa mañana con los que estaban negociando con los estudiantes. Sofía, don Héctor decía que no hubo matanza. Es que es muy difícil comprobar lo de los muertos. No se ha comprobado que haya los cientos de miles de muertos. Todos los muertos son el amigo de yo conocí, yo sabía, pero en el memorial, es más, ¿cómo se llama la mamá de los derechos humanos? Ella fue la encargada de buscar a los asesinados. Rosario, gracias. Rosario era la encargada de eso, de buscar a las familias y encontrar a los muchachos que habían sido ahí asesinados. No pudo, no encontraron. Fíjate que efectivamente el memorial de que está ahí en Tlatelolco tiene como 40 nombres aproximadamente. ¿Hubo mano dura? Claro que la hubo. Eso no, desde luego no debió haber muerto ningún joven. Eso también creo que es algo que nos debe de quedar muy en claro. Ni uno ni mil. O sea, eso sí. No, porque pues era realmente un movimiento bastante, para lo que hemos visto en los últimos años, bastante ingenuo en sus peticiones. O sea, hemos visto cosas más. Pero lo que tú dices, y yo siempre lo he pensado, no hubo un movimiento de madres, por ejemplo, como las madres de Argentina, o gente que empezara a hacer el censo de todos los que decían que habían desaparecido, porque a la fecha ya digamos, una investigación arrojó este memorial que es de 40 nombres. Para todo lo que hubo en el movimiento, debían haber habido mucho más, y no, o sea, y exactamente siempre yo conozco a alguien que es amigo de uno que desapareció.
claro que hubo perseguidos, claro que la incapacidad de diálogo del gobierno propició que se radicalizaran después del 2 de octubre y darían origen a lo que fue la guerrilla urbana y la guerra sucia de los años 70. Es el detonante. Mira, muy de acuerdo con todo lo que dices, pero déjame agregarte una cosa más. Los que han ido a revisar esos nombres que estuvieron en la escuela y en el movimiento en aquellos tiempos, revisan a ver si conocen a alguien de esos nombres que aparecen ahí. No, Nadie sabe quiénes son. No están identificados ni de qué facultad eran, ni nada. Entonces se paran ahí los que estuvieron o los que eran de esa generación. Fulanito de tal. ¿Quién lo conocía? ¿De dónde venía? ¿Quién era? Y no se logra aclarar. Y es que en muchos casos los papás, porque eso sucedió en la escuela donde yo estaba entonces, en el Poli, los papás dijeron, te vas con tus tíos a Tijuana. Y ya no los volvimos a ver, pero no porque les hubiera pasado nada. Y eso nos enteramos cuando ellos regresan, nos buscan, pero los papás los mandaban fuera. Ahora no se niega que hubo muertos. No. Hubo balazos. Pero el mismo hombre de los líderes que estaba dando el discurso, él mismo, si uno ve sus declaraciones, que cuando estaba al micrófono un día dice que la bala le dio en la mano, otro día dice que le dio en la nacha, otro día dice que le dio... él mismo, la reportera que dijo que ahí fue herida, eso sí está certificado que no fue herida. Hay pruebas de que esa mujer mintió y lo único que traía era un golpe que se dio en una nacha, no un balazo. ¿Falacia? ¿Cómo se llamaba? Falachi. Falachi, sí. Falacia, ella. Mintió. Y está el reporte y la declaración de los médicos. Y con Pedro, creo que fue el que fue al hospital a verla, a buscarla. Entonces, tampoco. David Iván Castañeda García. Díaz Ordaz asumió toda la responsabilidad. Era uno de los presidentes más fuertes de carácter. No le temblaba la mano. Tenía cosas buenas y malas. Qué bueno que ponen en balanza lo bueno y lo malo. Ernesto García Salazar, 71 años, Tulyehualco. Yo creo que el señor Manelín no vivió la matanza del 68. Pues no. Yo sí la viví. La represión sí existió. Los soldados reprimieron a los estudiantes en la plancha del Zócalo y había rastros de sangre en esa área. Puede que haya habido rastros de sangre, hubo balazos. Lo que no me queda claro es los soldados, porque muchos de los que estuvieron ahí dicen que ellos los protegieron, los soldados. El ejército, cuando tuvo que intervenir, no era suavecito, es decir, es el ejército. No esperaban que a ver, mijito, regrésese a su casa, váyase por la sombrita. Y evidentemente el ejército ocupó el casco de Santo Tomás, ocupó unos días Ciudad Universitaria. Claro que sí, o sea, se pudo haber resuelto de otro modo, desde luego. Pero sí, yo sí soy de la idea de que se ha mitificado demasiado el movimiento del 68, incluso como el nacimiento del México democrático, y no, para mí el momento es el 88, y pasaron 20 años entre un momento y otro, porque la sociedad al otro día no se manifestó nunca a favor de los estudiantes, ni en contra de la represión, llenó todos los estadios y los foros deportivos 10 días después, cuando empezaron los Juegos Olímpicos. En el 70 llenaron los estadios de fútbol, es decir, era una sociedad muy poco politizada, desde luego, pero prácticamente fue ajena a lo que estaban o querían los estudiantes. No simpatizó con ellos, no se unió, porque el movimiento no se acabó el 2 de octubre. ¿No? Siguió meses más. Se disolvió hasta diciembre. Exacto, Mario. Estaba muy prejuiciada la sociedad contra los estudiantes. Había un cierto apoyo ahí en algunas manifestaciones, pero el temor era terrible. La gente copiaba
provisiones por si iba a aumentar la violencia y la inseguridad. Sobre todo en la burguesía, pues estaba aterrorizada por lo que estaba pasando. Es que habíamos pasado de un estado idílico en que se abría el futuro de gran prosperidad para México y que venían unos Juegos Olímpicos con una gran promesa de bienestar y de éxito, y de pronto esto se ve ensombrecido por esta situación, por este movimiento incontrolable políticamente. Entonces, claro, la gente estaba muy desconcertada y desde luego no apoyó al movimiento. Eso es también una ilusión que tenían los directores, los conductores del movimiento. No, la gente no lo apoyó, no los apoyó. Y continúa Ernesto García Salazar: el centro lleno de militares, con orden de reprimir a todo ser humano con aspecto de estudiante. Es fácil decir, me contaron, me dijeron, qué triste que no escuche. Manelik, hay otras voces que vivieron esa roja represión. Pues eso se trata, así se reconstruye la historia. Escuchando, me dijeron, recabando información, datos.